y es momento de recibir a Germán de Agosto, que nos visita como lo hace habitualmente para desarrollar, siendo editor de Economía de la Diaria, justamente temas económicos, y puso el foco Germán en los últimos días en, digamos, algo que proviene del Comité Extraordinario de Personas Expertas Independientes sobre la desigualdad global. Va a hablar entonces de desigualdad. Este comité fue designado por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y justamente presentó su primer informe del G20 sobre esta problemática. Y bueno, de desigualdad entonces nos interesa hablar con Germán de Agosto, que ya está en la mesa, que tiene sus apuntes y que nos visita. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Por qué es importante hablar de desigualdad? Históricamente se habló siempre mucho, capaz que alguien podrá decir más de lo que se hizo, puede ser, lo llevo, de pobreza. Últimamente yo siento que estamos acostumbrándonos a escuchar más el término desigualdad, que dialoga con pobreza, pero que técnicamente no es lo mismo. Entonces, vamos a empezar así. ¿Qué es y por qué es importante hablar de desigualdad? Exactamente, creo que lo que vos planteás de alguna manera tiene que ver, conjeturo, con los avances que hemos tenido en las últimas décadas en materia de pobreza, en particular justamente impulsado por lo que fue la dinámica de China, la dinámica de India y otros países que, partiendo de una base muy baja de estándares de vida, justamente han crecido de forma bastante importante, y eso ha supuesto que muchísimas personas salieran de la situación de pobreza. Son los dos países más poblados del mundo. Entre los dos tenés 2.500 millones de personas. Exacto, y China es como el gran ecualizador, el gran equilibrador, que en realidad tiene que ver también con lo que ha pasado con la desigualdad. Porque si vos pensás, y hago una digresión simplemente, lo que pasó con la desigualdad de ingresos globalmente en los últimos 40 años, cayó en parte justamente por el aporte y la incidencia que ha tenido el desarrollo y el crecimiento de China. Claro. Entonces, yendo un pasito para atrás, básicamente el informe parte del reconocimiento que la desigualdad no es algo que es inevitable, no es algo que es producto del sistema, sino que justamente es producto de decisiones, ¿sí?, que reflejan actitudes ético-morales y también concesiones económicas. Por lo tanto, es posible combatirla. La pregunta que vos hacés tiene que ver, bueno, es posible, está bien porque responde a estas consideraciones, el tema sí es deseable. Y eso creo que en definitiva está en una de las líneas que trazamos para vivir cómo desde la izquierda se visualiza la economía y cómo desde la derecha se visualiza la economía en torno al rol que debe jugar el Estado, en particular partiendo de dos concepciones distintas de las personas. Si yo asumo que las personas somos un ensamblaje de hechos fortuitos o hechos contingentes que no tienen ningún arreglo o cualquier consideración de mérito o de merecimiento, le voy a dar un margen mayor a la intervención del Estado para igualar, para nivelar, para combatir esa desigualdad. Si por el contrario parto de la concepción de que las personas somos una suerte de máquina meritocrática, sí, que compite en condiciones de igualdad y por tanto sus resultados, su desempeño, las cosas que puede obtener en función de los beneficios de participar del pacto social, están tamizadas por lo que es el mercado, el funcionamiento libre del mercado, y no hay lugar para la intervención. Por lo tanto, no me preocupo por la desigualdad, ¿sí?, pero sí me preocupo por la pobreza. Ajá. De un enfoque derecha podría decir, a mí lo que me importa es que nadie en el planeta Tierra sufra privaciones materiales que le impliquen vivir una vida que no es digna o que se muera de hambre. Después, lo que surja de las brechas entre los que tienen y los que no es problema de mi cosmovisión, si se quiere. Es lo que puede ocurrir. Es lo que puede ocurrir, incluso podría ser hasta concebido como algo deseable. Porque si los resultados dependen de tu esfuerzo, tu desempeño, y no de tus consideraciones, que no dependen de lo que vos has hecho, básicamente de donde naciste, por ejemplo, naturalmente eso tiene otras consideraciones que son relevantes de esa perspectiva. Entonces, por eso creo que ahí tenés como esa distinción apuntando a la que vos decías, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos un informe que vuelvo a citar, que mencioné al comienzo, proveniente del Comité Extraordinario de Personas Expertas Independientes sobre Desigualdad Global, de manera de que más allá de las discusiones ideológicas acerca de si hay que darle o no importancia, hay espacios concretos vinculados a la gobernanza internacional y a distintas articulaciones políticas que lo están teniendo en cuenta. ¿Por qué el informe importa y por qué el problema es urgente? Y para empezar, porque bueno, lo plantea en el corazón del G20 como un informe especial, porque lo plantea como una de las urgencias más relevantes que tenemos que resolver, porque justamente está o ramifica hacia otro conjunto de desigualdades que exceden largamente el plano de lo que es económico y que de alguna manera tienen efectos en un montón de otras dimensiones relevantes, de que tienen que ver con la convivencia cívica, que tienen que ver con el apoyo a la democracia, con la estabilidad económica, con la estabilidad política, con un conjunto de dimensiones que hoy de alguna manera están
crujiendo justamente porque estamos ante tendencias concentradoras, si se quiere. Entonces, lo que parte el informe, a pesar de que el nombre horrible ese que le ponen siempre a los comités, ¿no?, que son ilegibles, ¿sí?, es que la desigualdad es necesario combatirla. ¿Por qué? Justamente porque tiene vinculado a problemas económicos, asociado al crecimiento, asociado a la pobreza, y ahí salda, o por lo menos introduce evidencia que dice, sí, más allá de los debates que hemos tenido en el último tiempo, hay una relación entre el desempeño económico de un país y el nivel de desigualdad. Y por tanto el nivel de pobreza. No son cosas disociadas. ¿Sí? Eso es parte de lo que tiene como argumento, como fundamenta el informe. Pero a ver si entiendo bien, los países más desiguales son países en los que hay un problema de pobreza mayor, digamos, se puede decir. Y podrías eso. tener como esa realineación, parte de eso estuvo acá en el corazón del debate, asociada al 1% más rico, sí, si grabarlo o no. Por ejemplo, Mauricio de Rosa, Andrea Viborito, siempre señalan de que la forma más barata y rápida de bajar la pobreza, justamente combatiendo la desigualdad. Y además este informe pone evidencia de que no hacerlo tiene incidencias por un montón de canales sobre el desempeño económico. Ese es como un primer... Pero también vos tenés productos que te limitan avance en materia de lo que tiene que ver con acciones climáticas, asociado a lo que en el informe se llama desafíos planetarios cuasi existenciales, es decir, la desigualdad conspira contra eso, y en particular la desigualdad lo que hace es alimenta una percepción de injusticia. La percepción de justicia es lo que está detrás de ese concepto que separa a la izquierda y la derecha, en parte, sí, ¿no? Pero acá lo que te dice es, bueno, dado que se percibe un sistema injusto, donde cada vez los que tienen más y los que tienen menos tienen cada vez menos, bueno, yo lo que empiezo a tener es un sentimiento de resentimiento, de frustración, ¿sí?, que luego es capitalizado por lo menos por el auge populista, ¿no? Y en definitiva, ahí tenés como una amenaza hacia lo que es el sistema democrático. Lo que dice el informe, por ejemplo, es que en los países con mayor desigualdad, con desigualdad muy alta, es 7 veces más probable que haya un retroceso del apoyo a la democracia. Por tanto, ahí tenés algo que no tiene que ver directamente con cuestiones económicas, ¿sí?, y que no solamente socava la estabilidad política, sino también la cohesión social. ¿Y eso de qué sería producto? De la frustración que genera vivir en un mundo donde hay unas pocas personas que tienen todo lo que yo no puedo tener. Exacto, y basta que alguien, una persona carismática, ¿no?, venga y me diga, mira, ¿sabés quién tiene la culpa de eso? Estos, ¿no? Los chinos, los mexicanos, pensando en el caso de Trump, ¿no?, los inmigrantes. Ahí está la migración, claro. Exacto, ¿no? En definitiva, yo no tengo una solución para solucionar tu percepción de tu vida, porque efectivamente tus estándares de vida cayeron por todas las cosas que han pasado en los últimos 40 años. Pero tengo algo que a vos te puede interesar, que es básicamente el culpable. Entonces, eso tiene que ver también con esta transición desde el motor asociado a la empatía, ¿no?, que valora los lazos de solidaridad, si se quiere, que en definitiva está en esa concepción de, bueno, yo tengo el Estado como para hacer escudo de los débiles, ¿no? Yo tengo el Estado para mitigar, morigerar, disminuir desigualdades que, de vuelta, no tienen que ver con un demérito de las personas, sino tienen que ver con un conjunto de contingencias que son ajenas al mérito de esa persona y, por tanto, de alguna manera, pone el énfasis en lo que tenemos de semejante. Cuanto más desiguales somos, de alguna manera, más se alimenta esa percepción de injusticia y, por tanto, más reclamo culpable y, por tanto, más me activa el odio, más me activa la rabia, más me activa la polarización, y creo que eso es un poco lo que estamos viendo que está en el corazón de la preocupación. Eso, en definitiva, también debilita a las instituciones, porque las instituciones se perciben como culpables de que esto pasó, y con bastante razón, ¿no?, que han hecho las élites, incluso progresistas, si se quiere, en las últimas décadas. Y bueno, un montón de gente quedó marginada por las reglas, ¿sí?, o por el ordenamiento global que tenemos de la segunda posguerra, algo que está también crujiendo en estos últimos tiempos. Entonces, tiene como ramificaciones que van mucho más allá de los aspectos económicos. De nuevo, siempre va a ser un tema polémico, bueno, siempre se ha discutido de esto, y siempre se va a discutir de esto, porque justamente no hay una forma armónica, ¿sí?, bella, exacta, de conciliar todos los fines que todas las personas pueden tener que son nobles. Por lo tanto, siempre hay que hacer un compromiso, una transacción. Siempre algo se pierde. Tanta libertad por tanta eficiencia, tanta justicia por tanta compasión, ¿no? Siempre estamos como enfrentando intereses que son difíciles de conciliar, por lo tanto tenemos que apelar a un compromiso práctico. Decimos, como sociedad estamos dispuestos a tolerar este nivel de desigualdad. Pero eso es un compromiso. Otra sociedad podrá decir, como sociedad, a mí no me importa la desigualdad. O al revés, yo quiero que todos seamos perfectamente iguales. Entonces, es una discusión que viene de siglos y perdurará por siglos porque no tenemos una solución tecnológica para armonizar esa situación. Antes de ir a las conclusiones o al tramo final del informe, yo quiero tomar algo que dijiste ya hace un rato que me quedó pendiente, ¿no?, como uno de esos apuntes que llaman la atención. Que se puede pensar que la desigualdad, del mismo modo que en la medida en que sea
que se vaya acentuando puede ir en contra de la democracia, también dijiste, o eso entendí yo, que puede afectar el crecimiento económico de los países. Desde el punto de vista económico, precisamente, ¿cómo se explica eso? Y bueno, tenés justamente con ese vínculo que estamos estableciendo argumentalmente en torno al vínculo con la pobreza, por lo tanto al vínculo con la salud, por lo tanto al vínculo con la productividad, por lo tanto al vínculo con el endeudamiento, que tiene un impacto en la estabilidad económica, por lo tanto a la capacidad de poder generar una mínima situación de igualdad de oportunidades para que todos puedan partir de la misma base y sí, después dejar que el mercado haga lo suyo. Pero entonces si vos ya partís de una parte relevante de la población, aterrizar Uruguay, ¿no? Ya sabemos que un 32% de los menores de 6 años nace en un hogar pobre. Por lo tanto, toda su vida ya está condicionada. Por lo tanto, vos tenés seguramente, dado que la movilidad social no está tan aceitada y dado que la desigualdad se reproduce intergeneracionalmente porque la gente cae en trampa de pobreza, vos ya sabés que hacia adelante lo más probable es que un 30% de la población uruguaya, que hoy son niños, sean no trabajadores o trabajadores poco productivos, ¿sí? Que demanden una mayor atención de lo que son los servicios y de la malla de protección, por lo tanto un mayor gasto, que ese mayor gasto puede complicar las cuentas públicas. O sea, creo que por ahí tenés toda esa línea argumental que te ata los problemas de desigualdad y de pobreza a los problemas de crecimiento. Pero básicamente tenés un 30% de población que no la estás integrando, no estás dando oportunidades y por tanto, de la perspectiva del crecimiento, uno de los factores es el capital humano. No solamente la cantidad, sino justamente la calidad, la formación que tiene. Todo eso en el marco de otras transformaciones estructurales, principalmente vinculadas a lo que tiene que ver con la tecnología. Cada vez se dualiza más esa situación y cada vez queda mucha más gente al margen y por tanto, desde la perspectiva de mediano y largo plazo, tenés un problema desde tu generación de capacidades de crecimiento, de capacidades productivas. No sé si es una respuesta satisfactoria. Está claro. Está claro. Pero vería por ahí, pobreza, desigualdad y por tanto después crecimiento. Entonces, solamente para poner algunas cifras que impactan del informe, ¿cuál es el estado de situación? Dijimos, la desigualdad de ingresos se ha reducido, producto de lo que ha sido el dinamismo de China y de India, pero sigue en niveles muy elevados. Un pequeño paréntesis, lo de la salvedad que haces con respecto a China e India me hace acordar a cuando repasamos las cifras de actividad económica en Uruguay o de actividad industrial, por ejemplo, y decimos, sin la refinería de La Teja. Bueno, China e India están, digamos... Están moviendo países, el mundo, están moviendo la desigualdad. Mueven la aguja porque concentran 2.500 millones de personas. Están en una fase justamente. Pero ¿qué pasa fuera de China e India? También me pregunto, ¿no? Exacto, cuando vos sacás a eso ya no es tan claro ya esa no queda bien el número. Exactamente, básicamente está sentado en ese fenómeno extraordinario particularmente chino. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que incluyendo a China o India, la desigualdad global, medida a partir del índice de Gini, 0 perfecta equidad, 1 perfecta inequidad, hoy está en 0,6 a nivel global. Y si vos considerás una definición del Banco Mundial que decís, bueno, yo defino los países de alta desigualdad como aquellos países con un índice de Gini superior a 0,4, bueno, te queda que básicamente el 83% de los países hoy en el mundo tienen alta desigualdad, ¿sí? Contra un 6% que tiene baja desigualdad. Y si lo pensás en personas que viven dentro de esos países, para dimensionar lo que vos decís de Bien. China y de India, el 90% de la población vive en países con alta desigualdad y menos del 3% de la población vive en países con baja desigualdad. Eso es categórico, ¿no? Es totalmente. Y después cuando vos ves desigualdad de riqueza, que implica desigualdad de poder, que implica esta transición a esta suerte de plutocracia que tenemos, que creo que hoy queda encarnada en lo que es Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Define cómo dialoga el poder económico con el poder político y con todo lo que estamos hablando de la concentración y el retroceso del funcionamiento que tenemos, ¿no? Entonces, cuando vos pensás en la desigualdad de riqueza, que es más corrosiva, más difícil de medir, más difícil de contener, más difícil de moderar, tenés que del 2000 al 2024, el 1% más rico concentró o se apropió del 41% de la nueva riqueza que se generó. El 1%, mientras que la mitad más pobre de la población mundial se apropió apenas del 1%. Por lo tanto, hoy tenés que el 10% más rico de la población tiene el 76% de la riqueza. Otra medida para aproximarnos a esas cifras, el aumento que tuvo de su riqueza el 1% más rico en promedio, cada persona que pertenece a ese mundo, fue en ese lapso de tiempo, ¿sí? 2000-2024, de 1.3 millones de dólares. Cuando una persona en la mitad más pobre, nosotros dos, ha experimentado en esos 24 años un aumento de su riqueza de apenas 585 dólares. Por lo tanto... No millones de dólares. Exacto. En el siglo XXI lo que tenemos es justamente que el aumento de la riqueza del 1% más rico, ¿sí? Fue 2.655 veces mayor que del 50%
menos rico. Hoy los activos financieros del mundo y los activos productivos del mundo están concentrados en el 15% de las personas. Hoy tenés la cantidad de billonarios definidos como las personas con un patrimonio por lo menos de 1.000 millones de dólares. Son 3.028 personas. Esa es una cifra récord. Concentran 16 trillones de dólares. Trillones de dólares son al menos 12 ceros. ¿Sí? Básicamente... Difícil de dimensionar, ¿no? Si querés dimensionarlo, es el 16% del PIB global, ¿no? Vos tenés también que hoy solamente 3 personas, más Zuckerberg y Bezos, ¿sí? O sea, tienen Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. Ahí está, 3. 3 tienen patrimonios superiores por primera vez a 200 billones de dólares. Es decir, 200 y 9 ceros, ¿no? 200.000 millones de dólares. Y que el club de los 1.000 millonarios, ¿sí? O de los 100 billonarios, si querés. Es muy cara la matrícula de ese club. Son 15 nomás en el mundo. Porque hay en Montevideo algún club con matrícula cara, pero creo que eso lo supera. 15, un club al que pertenecen, ¿sí? Personas que tienen por lo menos 100 billones de dólares, ¿sí? 100.000 millones de dólares, cuando en 2017 no había ninguno. Lo que te muestra también, en particular, y otro tema que abordaremos después, lo que está pasando también con la tecnología, en particular con los gigantes tecnológicos, en particular con la inteligencia artificial, en particular con los riesgos de tener o asistiendo a una burbuja financiera, que explican parte de esta concentración tan relevante, ¿sí? Y no te pienses que hay igualdad dentro de ese club, ¿no? Porque los 15 miembros de ese club, ¿sí? Son muchísimo más ricos, ¿sí? Que 1.500 de los otros billonarios que pertenecen al club más grande que dijimos de 3.000 personas. Claro. ¿No? Hay una desigualdad estratosférica mismo dentro de ese club tan privilegiado. Están los que tienen palco y los que tienen butaca. Exacto, ahí me gusta ese juego de analogías. Y después vos tenés que desde 2023, por primera vez, la emergencia de nuevos billonarios responde más a herencias que a méritos propios, emprendimientos o actividades, ¿no? O sea, y ahí, por lo tanto, el informe hace foco en cómo se reproducen estas desigualdades intergeneracionalmente. Y para que tengas una idea, dentro de los próximos 10 años, ¿sí? Está previsto que haya una transferencia de los billonarios de 70 billones de dólares a sus herederos. Y seguramente, ¿sí? Si las cosas no cambian radicalmente, eso esté muy poco grabado, ¿sí? Otra forma de verlo, en los próximos 10 años surgiría el primer trillonario. Trillonario ya implica 12 ceros después de la cifra, ¿no? Ya es algo que... Hoy tenemos billonarios. Elon Musk tiene tipo 384 billones. Ajá. Está lejos de ser un trillonario, pero estiman que en la próxima década surgiría el primer trillonario y en los próximos 30 años... Tiene muchos hijos e hijas, Elon, así que de repente la lógica de la herencia hace que vaya por ahí. Tal cual, hay un nuevo récord. Y en los próximos 30 años vos tenés que 1.000 de esos millonarios van a transferir, ¿sí? Por lo menos 5.2 billones a sus herederos. Es decir, ese pequeño número de billonarios va a transferir esa cifra relevante a sus herederos. En paralelo, lo que vos estás teniendo, asociado a todos los fenómenos que estamos tratando de caracterizar previamente, es un debilitamiento, en algunos casos desplome de la clase media. Capaz que Argentina es un ejemplo de esa situación, lo cual también tiene impactos relevantes desde el punto de vista de la cohesión social, de la estabilidad política, ¿sí? Que básicamente tenés un cuarto de la población global, ¿sí? Que padece de inseguridad alimentaria grave, severa o moderada. Básicamente son 2.300 millones de personas y eso es casi 400 millones de personas más que en 2019. Es decir, son tendencias recientes que no se revierten en un contexto donde justamente lo que está pasando es que aumenta esa concentración. Y hablaba de plutocracia y Estados Unidos, pero Elon Musk justamente fue el que estuvo a cargo de ese departamento de eficiencia económica que anunció Trump. Trump es uno de esos 3.000 billonarios con un patrimonio muy modesto, ¿no? 5.1 billones tiene, está medio tirado. Pero básicamente justamente es el gobierno de los ricos para los ricos. Es absolutamente todo lo que está haciendo Trump. Lo está haciendo aparte desde una perspectiva muy particular porque está moviendo el tipo de capitalismo meritocrático liberal norteamericano de las últimas décadas hacia un capitalismo político muy similar al que le resultó exitoso para China. Por tanto, de este informe derivan muchísimas recomendaciones que obviamente no vamos a abordar en este caso, pero por lo menos hicimos un planteo de por qué es relevante, algunas distinciones metodológicas y las cifras más relevantes que ponen en dimensión la seriedad de este problema. De vuelta, ahí habrá alguien que escuche y dice, a mí todo esto que dijo este loco no me importa, porque en definitiva a mí lo que me importa es que cada vez menos gente
viva en condiciones indignas, y eso lo está sucediendo. El tema es que después, cuando vos empezás a afinar las distintas cosmovisiones, bueno, y las distintas sensibilidades, yo no voy a hacer un análisis aséptico desde mi perspectiva, ¿no? Yo apoyo justamente lo que dice el informe, de que es algo a combatir, porque entiendo que los argumentos que dan, y alguien podrá tener argumentos similares del otro lado, ¿sí?, son convincentes para mí. Y por tanto entiendo que es una injusticia que pase lo que está pasando. Y por tanto entiendo que hay espacio para intervención, y por tanto entiendo que hay espacio para ponderar justamente ese concepto abstracto que tanto escozor genera para muchas personas de la justicia social. Interesante. La metimos Germán. súper concentrada, pero... Tremendo, aparte con bajada incluso a conceptos que en el bloque anterior abordamos. Hablaste, por ejemplo, de que 2.300 millones de personas padecen inseguridad alimentaria moderada o grave en el mundo. Bueno, en el bloque inicial, desde el micromundo de una partecita de Montevideo, que es el municipio A, tuvimos un informe con 2 personas, una entrevista con 2 personas que trabajaron en un informe que habla de ese problema en Exacto. particular Imagínate todos los en nuestra universos y cotidianidad, planetas digamos. que conviven en esta pequeña ciudad, en este pequeño país, lo que es cuando lo llevas a una escala Claro, planetaria. a esos números. Gracias, Germán, y hasta la semana que Hasta viene. la semana que viene.